La mayoría de los problemas que enfrentas no vienen del mundo exterior, no vienen de tu jefe, de tu pareja, de tus deudas, ni de la sociedad. La raíz está dentro de ti, en tu incapacidad de gobernarte a ti mismo. Esa es la verdadera causa de la indisciplina. El hombre que no sabe dominar sus impulsos es como un barco sin timón. Lo arrastran las corrientes de cualquier deseo, de cualquier miedo. Y mientras más lo arrastran, más cree que es libre, cuando en realidad es esclavo. La disciplina no es castigo, tampoco es sufrimiento innecesario. Es la herramienta más alta que posee el ser humano para conquistar su propia vida. Es la llave que abre la puerta de la libertad interior, porque quien se disciplina se libera de la tiranía de sus pasiones y de la esclavitud de la comodidad. Y en ese momento descubre algo que pocos se atreven a ver, que la disciplina no es enemiga del placer, sino el camino más corto hacia él. Hola, estimado aprendiz. Soy Onyx, tu maestro estoico. Mi principal objetivo en este canal es compartir los principios que he implementado en mi vida para convertirme en un hombre ejemplar. Todos los aprendices que estén en el mismo camino que yo están bienvenidos a acompañarme. Hace más de 2000 años, en la ciudad de Atenas, un hombre llamado Zenón de Sitio sufrió un naufragio. Perdió toda su fortuna, todo lo que había construido. En lugar de rendirse, entró a una librería y descubrió los textos de los filósofos. Ese golpe del destino lo llevó a fundar la escuela estoica. Para Zenón, el verdadero naufragio no era perder bienes, sino perder el dominio de uno mismo. Ahí nació la idea de que la disciplina es el cimiento de la libertad. Epicteto, un esclavo, llevó esta idea al extremo. No podía controlar a su amo ni su condición, pero sí podía controlar sus pensamientos, su carácter, su reacción frente al dolor. Para él, el verdadero poder no consistía en mandar sobre otros, sino en gobernarse a sí mismo. Esa es la esencia de la disciplina estoica. Aceptar que no podemos decidir las circunstancias, pero siempre podemos decidir cómo respondemos. Marco Aurelio, emperador de Roma, lo entendió mejor que nadie. A pesar de tener a su disposición riquezas, placeres y ejércitos, escribió en sus Meditaciones que la mayor victoria es la conquista del propio espíritu. Gobernar un imperio era menos difícil que gobernar su mente. Él veía la disciplina como un entrenamiento diario, una gimnasia del alma. Los romanos de su época se quejaban de la decadencia moral, de la búsqueda constante de placeres fáciles, de la pérdida del carácter. Si lo piensas bien, esas quejas son idénticas a las de hoy. Cambian los escenarios, pero no cambia el problema. La resistencia a la incomodidad, el rechazo al esfuerzo, el deseo de resultados sin sacrificio. La tradición estoica nos recuerda que no hay atajos. La virtud se forma en el esfuerzo sostenido, y la disciplina no es simplemente cumplir tareas, es un acto filosófico. Es decidir, cada día, que tu vida no estará gobernada por el azar, ni por tus impulsos, ni por las modas de tu tiempo. Cuando aplicamos esto en el presente, descubrimos algo poderoso. Los estoicos no practicaban la disciplina por moda, ni por productividad, ni para alcanzar metas externas. Lo hacían porque entendían que su dignidad como seres humanos dependía de ello. Epicteto soportaba el frío sin quejarse. Marco Aurelio se levantaba temprano a escribir cuando todo su cuerpo le pedía seguir en la cama. Zenón caminaba descalzo como un recordatorio de que no necesitaba lujos para ser fuerte. Hoy no vivimos en Roma ni en Atenas, pero la esencia es la misma. No necesitas un imperio para probarte a ti mismo. Necesitas disciplina para vivir con libertad
interior en medio del ruido de la sociedad moderna, donde cada pantalla y cada promesa de placer fácil busca esclavizarte. La filosofía estoica nos dio la visión, pero la ciencia moderna nos ofrece la confirmación. Hoy sabemos que la disciplina no es simplemente un acto de voluntad aislado, sino un proceso profundo en el cerebro y en el cuerpo. Cada vez que enfrentas una incomodidad, levantarte temprano, entrenar, estudiar, resistir la tentación de una distracción, tu cerebro activa regiones específicas, sobre todo la corteza prefrontal. Esa zona es la que nos distingue como humanos. Ahí nacen la planificación, el autocontrol, la capacidad de proyectarnos al futuro. Cada pequeño acto de disciplina fortalece esas conexiones neuronales como quien entrena un músculo. La comodidad, en cambio, activa el circuito de la dopamina inmediata. Esa sustancia que debería impulsarnos a buscar lo necesario para sobrevivir se ve hackeada por la modernidad. Redes sociales, comida ultraprocesada, entretenimiento infinito. Cuando cedes siempre al placer rápido, tu cerebro se acostumbra a la gratificación instantánea y se vuelve incapaz de sostener el esfuerzo. Es como si tu voluntad se atrofie por falta de uso. La psicología conductual lo describe claramente. Lo que repites se refuerza y lo que evitas se debilita. Si cada vez que sientes cansancio decides descansar más, fortaleces la costumbre de rendirte. Si en cambio das un paso más aunque te pese, fortaleces la costumbre de resistir. Tu carácter se moldea por acumulación de pequeñas decisiones. Imagina tu mente como un sendero en la montaña. Si todos los días caminas por el mismo camino fácil, ese sendero se vuelve ancho, liso, transitado. Pero si eliges abrir una vereda nueva, al inicio es incómodo. Piedras, maleza, esfuerzo. Sin embargo, con el tiempo ese nuevo camino se hace más claro y accesible. Así funcionan tus hábitos. La neurociencia lo llama neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de reconfigurarse. En otras palabras, no estás condenado a la indisciplina. Tu mente puede entrenarse, incluso si durante años has cedido a la flojera o a la procrastinación. Pero necesitas constancia. Cada día, cada pequeño acto de disciplina es como poner un ladrillo en un muro sólido. También hay algo fascinante. El esfuerzo produce bienestar a largo plazo. Estudios en psicología positiva muestran que las personas más felices no son las que siempre eligen el placer, sino las que aprenden a posponerlo, porque el placer inmediato es frágil, dura minutos, mientras que la satisfacción de haber conquistado una meta permanece y fortalece la autoestima. La metáfora estoica se cumple. La vida es como remar contra corriente. Si dejas de remar, la corriente te arrastra. Si remas, aunque lentamente, te fortaleces y avanzas. La ciencia y la filosofía coinciden. El ser humano necesita dificultad. El esfuerzo es lo que mantiene vivo tu carácter. Por eso, cuando la disciplina te parece dura, recuerda, no es tu enemiga, es tu aliada. Cada vez que eliges el esfuerzo en lugar de la comodidad, tu cerebro registra una victoria. Y esas victorias acumuladas se convierten en una nueva identidad, la de alguien que ya no depende del placer rápido, sino que se sostiene por la fuerza de su voluntad. Vivimos en una época que idolatra la comodidad. Todo está diseñado para que hagas menos esfuerzo, comida lista en minutos, entretenimiento sin fin a un clic, aplicaciones que piensan por ti. Y aunque parece un avance, en realidad es una trampa, porque lo que se vuelve cómodo para el cuerpo termina siendo letal para el carácter. Los estoicos advertían contra este peligro. Séneca decía que la riqueza nos esclaviza con más cadenas que la pobreza. Y no hablaba solo de oro,
sino de la dependencia a todo aquello que nos evita el esfuerzo. Cuando cedes siempre al camino fácil, poco a poco pierdes la capacidad de resistir. Los atajos modernos lo confirman. Pastillas para dormir en vez de cuidar la higiene del sueño, suplementos milagrosos en vez de entrenar, motivación instantánea en lugar de disciplina verdadera. La industria del biohacking vende la ilusión de que puedes crecer sin pagar el precio del esfuerzo, pero no existe una píldora para forjar el carácter. El placer inmediato es como un fuego artificial. Brilla un instante, luego desaparece y deja la oscuridad más profunda. El esfuerzo, en cambio, es como encender un fuego real. Tarda en prender, requiere paciencia, pero cuando arde de verdad, ilumina y da calor durante mucho más tiempo. El camino fácil parece atractivo porque promete rapidez, pero esa rapidez cobra un costo oculto, te debilita. La vida estoica enseña lo contrario. Busca lo que incomoda, porque ahí se fortalece el alma. Epicteto aconsejaba entrenar voluntariamente la incomodidad, tolerar el frío, aceptar el hambre, resistir la tentación, no porque el dolor sea un fin en sí mismo, sino porque aprendía a gobernarse en medio de él. El contraste es claro. El que se acostumbra al atajo se vuelve frágil. El que abraza la dificultad se vuelve fuerte. No hablamos de torturarse, sino de elegir conscientemente el camino que te hace crecer. La disciplina consiste en eso, resistir la seducción de lo inmediato y recordar que el verdadero premio llega con el tiempo. Por eso, el peligro más grande no está en los obstáculos externos, sino en esa voz interior que te dice, hazlo más fácil, no pasa nada. Esa voz es la que te roba el carácter. El estoico responde de otra forma. Si el camino es difícil, entonces ese es el correcto. No eres el único que lucha con esto. No eres el único que cede al placer inmediato, que posterga lo importante, que se promete a sí mismo que mañana será distinto. Todos, incluso los más grandes, han sentido la tentación de lo fácil. Marco Aurelio lo confesaba en sus escritos. Cada mañana tenía que recordarse que debía levantarse a cumplir con su deber, aunque su cuerpo le suplicara seguir en la cama. Sentir resistencia no significa debilidad, significa que eres humano. Lo que diferencia a un estoico de los demás no es la ausencia de tentaciones, sino la decisión de enfrentarlas con dignidad. Y aquí aparece una pregunta que puede transformar tu manera de ver la disciplina. ¿Estás dispuesto a sentirte incómodo al principio para que poco a poco puedas hacerlo en automático y sin sufrimiento? Esa es la esencia del entrenamiento del carácter. Al inicio, todo esfuerzo parece un peso insoportable. Levantarte temprano, decir no a una distracción, mantener la concentración. Pero si persistes, lo que antes dolía empieza a convertirse en hábito, y lo que fue un sacrificio se vuelve parte natural de tu vida. Imagina la cuerda de un arco. Si no la tensas, no dispara. Si la tensas demasiado, se rompe. La disciplina es esa tensión justa, la suficiente para impulsarte hacia adelante, pero no tanta como para destrozarte. La incomodidad inicial no es una señal de que algo anda mal, es la prueba de que estás creciendo. La filosofía estoica lo sabía desde hace siglos. Lo que al principio duele, después fortalece. Y la ciencia moderna confirma que la repetición transforma tu cerebro hasta que lo difícil se vuelve automático. No hablamos de sufrir por sufrir, sino de entrenar tu voluntad para que mañana el mismo esfuerzo te cueste menos. Por eso, la pregunta queda abierta. ¿Te atreves a atravesar esa incomodidad inicial, sabiendo que con el tiempo se transformará en tu segunda naturaleza? Cuando pensamos en disciplina, solemos imaginar grandes gestas. Levantarse todos los días a las 5 de la mañana, entrenar como un soldado, trabajar sin descanso.
Esa visión intimida y hace que muchos abandonen antes de empezar. Pero la disciplina no nace de lo imposible, nace de lo pequeño, de lo constante. Los estoicos lo sabían. Epicteto aconsejaba comenzar con prácticas simples: soportar el frío, comer con moderación, escribir cada día un pensamiento. Marco Aurelio no pretendía transformarse de un día para otro. Simplemente se recordaba a sí mismo una y otra vez que debía actuar conforme a la virtud. Esa repetición, esa constancia silenciosa, era el verdadero entrenamiento. La ciencia moderna lo respalda con lo que hoy llamamos la regla del 1%. La idea es sencilla: mejora un poco cada día. No necesitas saltar 10 escalones de golpe, basta con subir uno. Un 1% diario parece insignificante, pero acumulado transforma por completo una vida. Imagina un barco en el mar. Si cambia su rumbo apenas 1 grado, en unas horas parece el mismo trayecto, pero después de varios días habrá llegado a un destino totalmente distinto. Así funciona tu carácter. Pequeños ajustes que, sostenidos en el tiempo, te llevan a un lugar que hoy ni siquiera imaginas. La disciplina, entonces, no es un sacrificio heroico que dura poco, sino una suma de pequeñas decisiones repetidas. Levantarte 5 minutos antes, leer una página más, resistir, un impulso. Cada victoria mínima fortalece tu voluntad y la hace más natural. El secreto está en la gradualidad. La incomodidad al principio es inevitable, pero no debe ser insoportable. Como el que entrena con pesas. Empieza con un peso que desafía, no con uno que destruye. Con el tiempo, lo que parecía difícil se vuelve parte de tu naturaleza. La regla del 1% te libera de la presión de la perfección. No necesitas ser impecable, solo necesitas ser constante. Y esa constancia, al acumularse, te convierte en alguien disciplinado sin que te des cuenta. Lo que ayer era un sacrificio, mañana será un hábito. Lo que hoy te parece imposible, dentro de 1 año será apenas tu punto de partida. Por eso, enamorarse de la disciplina no significa sufrir, sino comprender que el cambio profundo se construye en silencio, paso a paso, un día a la vez. Imagina a un joven soldado romano en su primer invierno de campaña. No tiene la experiencia de los veteranos, ni la fortaleza en el cuerpo, ni en el carácter. El frío cala hasta los huesos, la armadura pesa, el hambre lo acompaña cada noche. Su primer instinto es rendirse, maldecir su suerte y desear volver a casa. Pero cada mañana, obligado por la disciplina de la legión, se levanta, ajusta su coraza y sigue marchando. El primer día sufre en silencio, el segundo día apenas resiste, el tercero siente que no puede más. Sin embargo, al cabo de 1200 las semanas, algo cambia. Lo que era dolor insoportable se vuelve rutina. Lo que parecía castigo ahora le da orgullo. Descubre que puede soportar mucho más de lo que creía. Ese soldado podría ser cualquiera de nosotros. Epicteto lo vivió en carne propia como esclavo, sin poder sobre su destino, pero con total poder sobre su actitud. Marco Aurelio también lo reflejó en su vida. Entre guerras, pestes y traiciones, nunca abandonó el ejercicio diario de escribir y disciplinar su mente. La resistencia siempre cuesta. Al inicio parece un tormento, pero el alma se adapta, el cuerpo se fortalece y la mente se vuelve más clara. Esa es la promesa de la disciplina, que lo que hoy te pesa, mañana se convierte en parte natural de ti, y que cada victoria frente a la incomodidad no solo te da resultados externos, sino la certeza interior de que eres más fuerte de lo que imaginabas. Consejo 1. Define objetivos claros y medibles. La disciplina no puede florecer en el vacío. Si no sabes hacia dónde vas, cualquier esfuerzo se sentirá pesado y sin sentido. Por eso,
El primer paso es definir objetivos claros, específicos y medibles. El estoico no se dispersa en 1000 deseos vagos, elige un camino y camina firme en él. Piensa en un arquero. Si dispara sin un blanco, cada flecha se pierde. Pero cuando fija un objetivo, cada tiro, incluso el que falla, lo acerca a la maestría. Tu vida funciona igual. Necesitas un blanco. Decir quiero mejorar no es suficiente. Decir quiero leer 20 páginas diarias o quiero entrenar 3 veces por semana ya es un objetivo concreto. La ciencia lo confirma. Los estudios en psicología de metas muestran que los objetivos claros activan la motivación intrínseca y generan retroalimentación inmediata. Cada vez que alcanzas una pequeña meta, tu cerebro libera dopamina, no por el placer superficial, sino por la sensación de progreso real. Los estoicos entendían que ese blanco debía estar alineado con la virtud. Marco Aurelio no se proponía metas superficiales, sino actuar con justicia, templanza y coraje cada día. Epicteto no aspiraba a riquezas, sino a gobernar su carácter. Tus objetivos también deben reflejar lo que es verdaderamente importante, no solo lo que el mundo celebra. Aquí está la clave. Define metas específicas, pequeñas, pero conectadas con un propósito más alto. No busques disciplina para impresionar a otros, sino para ser dueño de ti mismo. Ejemplo visual. Imagina que decides correr cada mañana. Si tu meta es vaga, quiero estar en forma, pronto perderás motivación. Pero si tu objetivo es correr 5 kilómetros en 3 meses, cada paso tiene dirección, cada entrenamiento tiene sentido. La disciplina no es simplemente aguantar, es saber hacia dónde dirigir tu energía. Y cuando tienes un objetivo claro, la incomodidad se vuelve soportable porque deja de ser sufrimiento y se convierte en inversión. Consejo 2. Mejorar 1% diario. La grandeza no nace de esfuerzos monumentales aislados, sino de pequeñas mejoras constantes. Los estoicos sabían que el carácter se templa día a día, no en gestos heroicos. Epicteto aconsejaba ejercitarse en lo pequeño, tolerar un insulto sin responder, soportar el frío sin quejarse, escribir cada jornada lo aprendido. Son pasos diminutos, pero acumulados forman una muralla. La ciencia moderna lo traduce en la idea del 1%. Mejora un poco cada día. Al inicio, ese 1% parece insignificante, pero al cabo de un año la diferencia es abismal. Como un interés compuesto aplicado al carácter, los pequeños avances se multiplican en el tiempo. Ejemplo visual. Imagina 2 hombres que suben una montaña. Uno intenta llegar corriendo hasta la cima y se agota a mitad del camino. El otro avanza poco a poco, un paso cada día. Al principio parece lento, incluso ridículo. Pero mientras el primero se rinde, el segundo llega a la cima. Tu disciplina funciona igual. No necesitas cambiar tu vida entera de golpe. Basta con añadir un pequeño hábito, levantarte 5 minutos antes, leer una página diaria, evitar un postre innecesario. Esos gestos sostenidos transforman más que cualquier explosión de voluntad pasajera. Marco Aurelio lo expresaba en sus meditaciones. No te exijas lo imposible, basta con que hoy hagas lo que está en tu poder. Esa es la esencia de la disciplina sostenible. Mejorar un 1% diario significa elegir la paciencia sobre la ansiedad, la constancia sobre la intensidad efímera, y esa elección repetida se convierte en la base sólida de un carácter invencible. Consejo 3. Armar un sistema que elimine decisiones innecesarias. La disciplina no se trata de depender de la fuerza de voluntad en cada momento. Si lo haces, perderás. Porque la voluntad es limitada, se agota con el uso. Lo que realmente sostiene
La disciplina a largo plazo no es la motivación, sino los sistemas. Un sistema es un entorno diseñado para que la acción correcta sea la más fácil y natural. Piensa en un soldado romano. No necesitaba decidir cada día si entrenar o no, si marchar o no. La legión tenía un sistema, y ese sistema eliminaba la duda, eliminaba la negociación interna. Ejemplo visual. Si dejas tu celular en la mesa de noche, cada notificación te tentará a distraerte antes de dormir. Pero si lo dejas en otra habitación, el sistema elimina la tentación. Si preparas tu ropa de ejercicio desde la noche anterior, reduces la fricción para entrenar en la mañana. La ciencia lo llama diseño de hábitos. James Clear lo resumió bien. No subes al nivel de tus metas, caes al nivel de tus sistemas. Tu disciplina será tan fuerte como el entorno que construyas a tu alrededor. Los estoicos también lo practicaban. Epicteto no solo hablaba de autodominio, sino de evitar las compañías y los lugares que lo arrastraban hacia la debilidad. Marco Aurelio se rodeaba de maestros y recordatorios constantes de la virtud. Su sistema era la escritura diaria, los recordatorios de su propia mortalidad, las reflexiones antes de dormir. Por eso no confíes en tu fuerza de voluntad desnuda. Construye un sistema que te facilite lo correcto y te dificulte lo inútil. Así, cada día tendrás que decidir menos y la disciplina fluirá casi en automático. Consejo 4. Rendir cuentas a alguien. La disciplina florece en comunidad. Aunque la virtud es personal, el camino se fortalece cuando tienes a alguien a quien rendir cuentas. Los estoicos lo sabían. Séneca escribía cartas a Lucilio no solo para enseñar, sino para recordarse a sí mismo lo que debía practicar. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se hablaba como si dialogara con un maestro interior. La psicología moderna lo confirma. Los estudios muestran que cuando compartes tus compromisos con alguien, la probabilidad de cumplirlos aumenta de forma dramática. No porque tengas más fuerza de voluntad, sino porque nuestro cerebro responde al honor, al compromiso, al temor de fallar a otro. Ejemplo visual. Imagina que prometes a un amigo ir juntos al gimnasio. El día que estás cansado y no quieres ir, la sola idea de dejarlo plantado te empuja a cumplir. Esa presión externa refuerza tu compromiso interno. El estoico entiende que no es invulnerable, por eso acepta apoyos, maestros, compañeros de entrenamiento. Epicteto aconsejaba caminar con quienes buscaban lo mismo, porque ningún hombre se hace libre solo, sino en compañía de otros libres. No necesitas un mentor perfecto, ni un maestro filosófico. Basta con alguien que comparta tu deseo de mejorar. Un amigo, un familiar, incluso una comunidad virtual. Lo importante es que te comprometas públicamente, aunque sea con una sola persona. Cuando rindes cuentas, tu disciplina deja de ser una promesa privada que puedes romper sin consecuencias. Se convierte en un pacto que honra tu palabra y refuerza tu carácter. Consejo 5. Recompensarse sabiamente. La disciplina no significa vivir sin recompensas, significa aprender a elegir las recompensas correctas. Los estoicos no rechazaban el placer, lo ordenaban. La diferencia está en quién gobierna a quién. ¿Tú gobiernas al placer o el placer te gobierna a ti? La psicología moderna muestra que nuestro cerebro aprende mejor cuando el esfuerzo se asocia con una recompensa. Pero esa recompensa debe estar alineada con el objetivo, no en contra. Si entrenas y luego te saboteas con excesos, conviertes la recompensa en un castigo. En cambio, si entrenas y después disfrutas de una comida nutritiva o de un descanso bien merecido, refuerzas el hábito. Ejemplo visual. Un aprendiz de soldado romano soportaba horas de marcha y luego recibía el derecho a descansar en el campamento.
El descanso no era pereza, era el premio por la resistencia. Así se formaba la asociación entre esfuerzo y satisfacción. Marco Aurelio mismo practicaba una forma de recompensa sabia. Después de cumplir con sus deberes diarios, encontraba gozo en la lectura y en la contemplación filosófica. Su placer no estaba en huir del esfuerzo, sino en enriquecerlo. La clave está en elegir recompensas que fortalezcan tu disciplina. Un baño relajante después del entrenamiento, un tiempo de lectura tras terminar una tarea, una caminata al aire libre al final de una jornada de concentración. Recompensas que te den energía, no que te quiten lo ganado. El estoico entiende que el placer no es el enemigo, sino un aliado cuando se administra con razón. Usar el placer como premio del esfuerzo es transformar la disciplina en un ciclo virtuoso. Trabajas, avanzas, disfrutas y vuelves a empezar con más fuerza. Consejo 6. Contraste mental y previsión de obstáculos. Uno de los errores más comunes es imaginar la disciplina como una línea recta, sin tropiezos. Pero la realidad es distinta. Siempre habrá obstáculos, distracciones, tentaciones. El estoico no los ignora, los anticipa. La psicología moderna llama a esto contraste mental. Visualizar no solo el éxito, sino también las dificultades que aparecerán en el camino. Cuando imaginas de antemano las resistencias, cansancio, falta de tiempo, tentaciones, estás mejor preparado para enfrentarlas. Ejemplo visual. Piensa en un general romano antes de la batalla. No se limita a soñar con la victoria. También traza estrategias para resistir emboscadas, falta de provisiones o cambios en el clima. La victoria se gana porque estaba prevista la dificultad. Los estoicos lo practicaban como ejercicio mental. Marco Aurelio escribía cada mañana: «Hoy me toparé con hombres ingratos, arrogantes, envidiosos». No lo hacía para deprimirse, sino para prepararse. Cuando esas personas aparecían, ya no lo sorprendían. Había anticipado su presencia. Tú puedes aplicar lo mismo en tu vida. Si sabes que mañana te costará levantarte temprano, prepara tu alarma lejos de la cama. Si sabes que te distraes con el teléfono, ponlo en otra habitación antes de trabajar. Si sabes que el cansancio te empuja a comer mal, ten lista una opción saludable de antemano. La disciplina no es evitar las caídas, sino preverlas para que no te detengan. Cada obstáculo previsto deja de ser un enemigo y se convierte en parte del entrenamiento. Así, el contraste mental transforma la frustración en claridad. Ya no preguntas ¿por qué me pasa esto?, sino ¿cómo entrenar mi carácter con esto? Y con esa actitud, la disciplina deja de ser una carga y se convierte en un escudo. Consejo de oro. Formación temprana. La disciplina no solo se entrena en la adultez, también se siembra en la infancia. Los estoicos sabían que el carácter se forma desde temprano, cuando el alma todavía es moldeable. Epicteto decía que la educación es la construcción de un hábito en el alma joven, y Marco Aurelio recordaba con gratitud la severidad equilibrada de su maestro, que le enseñó a vivir con sobriedad desde pequeño. Hoy, la psicología lo confirma. Los hábitos tempranos dejan huellas profundas. Un niño que aprende a esperar, a esforzarse por pequeñas metas, a posponer un placer inmediato, desarrolla un carácter mucho más resistente frente a las dificultades de la vida adulta. Ejemplo visual. El famoso experimento del malvavisco lo demostró. Los niños que aprendían a esperar un poco más por una recompensa mayor, en su adultez tuvieron mejores resultados académicos, profesionales y personales. La disciplina temprana se convirtió en un escudo invisible. Pero no se trata de dureza ciega. La clave está en la persuasión persistente, guiar, acompañar y enseñar a través de ejemplos constantes.
Mostrar con acciones, no solo con palabras, que el esfuerzo tiene valor y que la recompensa llega a quien sabe esperar. Formar la disciplina en la niñez no es un acto de rigidez, sino un regalo. Preparar el terreno para que la virtud florezca. Cuando el mundo real ponga a prueba el carácter, la disciplina no es una carga que debas arrastrar toda tu vida. No es sufrimiento innecesario, ni sacrificio estéril. Es el arte de gobernarte a ti mismo, de elegir la incomodidad momentánea para conquistar la libertad duradera. Es la llave que te permite dejar de ser esclavo de tus impulsos y convertirte en dueño de tu destino. Los estoicos lo entendieron con claridad. Epicteto, siendo esclavo, descubrió que nadie podía encadenar su carácter. Marco Aurelio, teniendo un imperio, comprendió que el verdadero gobierno era el de su mente. Ellos sabían lo que hoy la ciencia confirma. La disciplina no garantiza el éxito externo, pero sí asegura el crecimiento interior. Y ese crecimiento es la base de cualquier victoria que importe. Has visto que no se trata de gestas heroicas, sino de pasos pequeños y constantes. Definir objetivos claros, mejorar un poco cada día, crear sistemas que reduzcan la fricción, rendir cuentas, recompensarte con sabiduría, prever los obstáculos. Cada uno de estos principios es un ladrillo que, colocado día tras día, construye una vida sólida. La disciplina no es el fin, es el camino. Y aunque no hay garantías, sí hay probabilidades. Si eliges con constancia, si aceptas la incomodidad inicial, si entrenas tu carácter, tarde o temprano descubrirás que lo que antes era un sacrificio se volvió un hábito. Y que lo que antes era imposible ahora forma parte de tu identidad. Tu libertad comienza en el momento en que decides dominarte, y ese dominio no es una cadena, sino una liberación. Porque el hombre que se disciplina deja de depender del azar, de la opinión ajena, de la comodidad que debilita. Se sostiene en sí mismo. Ahora la pregunta es tuya. ¿Qué consejo aplicarás primero? Piensa en ello, compártelo y sobre todo, ponlo en práctica. Porque las ideas no transforman si se quedan en la mente. Solo el acto diario, humilde y constante, convierte la disciplina en virtud. Y si este mensaje resonó contigo, no te detengas aquí. Explora las demás enseñanzas que comparto, porque en cada una encontrarás herramientas para avanzar un paso más en tu propio camino. El viaje es largo, pero comienza siempre con una decisión: gobernarte a ti mismo.